Hola a todos, tiempo sin vernos. Ahora que he retomado las historias más cortas, pienso que podré subir videos más seguido. El día de hoy les traigo una historia en tiempos de guerra, mientras preparo otra historia que está parcialmente escrita por mí. Y como siempre le mando un saludo a mis queridísimos patrocinadores, Elizabeth Joval, Mokuro Naijotashi y Mari Sunshine. Antes de empezar con la creepy, quiero dar dos avisos. Como habrán notado algunos, el canal estrena nuevo diseño, nuevo banner y avatar. Le debo el gusto de este genial trabajo de diseño a mi colega Axis, quien actualmente está haciendo creepypastas, pero desde un canal secundario. Le prometí que lo mencionaría como agradecimiento en este video. Su canal se llama DeathTube, y las historias son por lo general muy buenas, además de estar excelentemente editadas. Les recomiendo empezar por la más reciente, el show infantil. Dejaré el link en la descripción. Y el último aviso es que desde hace ya más de un mes tengo un canal de Twitch, donde he sido relativamente activo. Trato de transmitir varias veces a la semana cuando no estoy haciendo algún video y empecé a transmitir unas semanas tras subir el video de regreso a Oz. Para el que no sepa qué es Twitch, es una plataforma de streamings, de diversos temas pero generalmente de gente jugando un videojuego del momento o cualquier juego. Si ven que no tengo videos es porque Twitch los borra en cosa de días, por lo que siempre los exporto a este canal, así no los pierdo. Aunque me dejarán tenerlos mucho más tiempo si me hago afiliado. Pretendo transmitir varias veces a la semana, aprovechando al máximo el rango de mi PC. Pero a veces se hace aburrido cuando transmites y nadie te ve. Les dejo el link en la descripción para que me sigan, los directos son generalmente por la mañana. Ahora, sin más preámbulos, vamos al video. Uno de los aspectos más miserables de ser profesor de historia en educación secundaria es la porquería de proyecto de historia viva que deben desarrollar los alumnos al final del año escolar. Estos niños deben acudir a sus abuelos para filmar o transcribir sus recuerdos más antiguos con el objetivo de transmitirlos a las futuras generaciones. Vengo haciendo esto desde hace 17 años, y cuando me entregaron los proyectos de este año, creí que serían tan superficiales y aburridos como todos los demás. Nadie de la clase era un alumno particularmente brillante, así que me dirigí a casa, agarré una botella de vino y me preparé para una larga noche de "no tenía más que un par de zapatos cuando tenía tu edad", o "mi hermano fue atrapado en el jardín del vecino cuando intentaba recuperar una pelota". Claro, todos esos proyectos estaban aderezados con comentarios inocentes de los ancianos, pero iban tan cargados de racismo y machismo que únicamente me provocaban risa. Bueno, hay una alumna en esta clase que llamaré Olivia. Es una niña gordita, callada y una alumna con promedio de 8. Esperaba que su proyecto fuera tan irrelevante como su comportamiento, y es quizá por eso que quedé completamente perturbado con lo que atestigué esa noche. Olivia me entregó 2 CDs, así que inicié con el que tenía rotulado entrevista. La pantalla parpadeó un par de veces antes de que la imagen granulada de una sala de estar se formara. El lugar era el auténtico paraíso para un acumulador. Olivia estaba encogida en un sillón aferrada a su notebook. Parecía tan aterrada como un animal indefenso. Del otro lado, un hombre fumaba un cigarro con un semblante sombrío. Miraba a la niña ansiosamente. «Adelante», exclamó la voz de una mujer tras la cámara. Los ojos de búho de Olivia se orientaron hacia la lente de la cámara. Después regresaron al hombre. «Me encuentro aquí con mi tío abuelo Stephen», empezó a decir la niña con una voz casi inaudible. «Nos contará sus recuerdos más antiguos de la época en que estuvo en el ejército». A juzgar por la expresión del tío abuelo Stephen, creo que habría preferido estar en una maldita trinchera que frente a la niña, pero esperó pacientemente por las preguntas. No me resultó extraño que Olivia repitiera de forma casi robótica las sugerencias de preguntas que les había presentado en la clase. El hombre respondía de forma brusca. 1 o 2 veces escuché a su madre susurrar: «Habla más alto, Olivia», detrás de cámara. Así, me abordó la intriga cuando Olivia cerró la notebook y preguntó: «¿Te gustó estar en el ejército?». Era una pregunta que se salía completamente del guión. El tío abuelo Stephen exhaló una gran columna de humo.
Sin embargo, me puse feliz cuando salí de la ciudad. ¿A dónde fuiste? Los Balcanes. Exclamó la niña. Dudé que Olivia supiera dónde se encontraban los Balcanes, y mis sospechas se confirmaron cuando preguntó, ¿los Balcanes están muy lejos de aquí? Sí. La madre se aclaró la garganta detrás de la cámara, quizá para indicarle al tío abuelo Stephen que fuera un poco más específico. Pero Olivia parecía tener un interés auténtico. Tío Stephen, le dijo, ¿cuál es tu peor recuerdo del ejército? El viejo amasó la colilla del cigarro en el cenicero y lentamente se levantó de su silla. Ahora regreso, murmuró. La cámara se apagó. Cuando la imagen volvió, todo estaba como antes, a excepción de varias hojas de papel en folders plásticos que estaban sobre la mesa del centro. El hombre sostenía una entre las manos. Todavía era un niño cuando me enlistaron. Habló mientras miraba a Olivia. De la edad de tu hermano, comentó la madre. Olivia asintió con la cabeza. Nunca me involucré en combate. Serví en 2 ciudades al este de Europa que habían sido destruidas por guerras civiles. Me sentía como un velador. Carajo. La madre fingió toser para censurar la palabra. El tío Stephen suspiró y observó el papel que tenía en la mano. Mi unidad fue designada para levantar una escuela que había sido destruida por la violencia. Ventanas rotas, aulas destruidas. Y, por alguna razón, lo que más me provocó resentimiento es que había estado así durante años. Nadie había levantado un solo dedo para arreglarla. Todo el tiempo solía haber niños en ese lugar implorando dinero y cualquier mierda. La cámara apuntó al suelo y pude escuchar a la madre susurrando. No lograba entender las palabras, pero tampoco era difícil imaginarlo. ¿Quieres que le cuente la maldita historia o no?, se escuchó como respuesta. Entonces es mejor que me dejes contarla a mi manera. ¡Mamá!, chilló Olivia. Ya deja de interrumpir. ¿Le vas a presentar esto a toda tu clase? No, mamá. Solo se lo voy a entregar al profesor. Estoy seguro que él ya escuchó la palabra mierda y carajo alguna vez en su vida, agregó el tío Stephen a la discusión. Yo no era ese él, pero tenía razón. La cámara fue levantada y, tras algunos ajustes en el enfoque, la escena era la misma. De cualquier forma, estoy hablando de más, rezongó. Se acercó el pedazo de papel al rostro. En un sótano encontré esta carta. No sabía lo que decía, pero le pedí a un compañero que me la tradujera. Así que lo voy a leer ahora, y después te voy a contar lo que vi en ese sótano. Sentí un escalofrío atravesar mi espalda. La madre hizo un acercamiento al rostro del tío Stephen y a su carta. Sus manos pálidas temblaban mientras sostenía el papel. Empezó a leer. Querido señor, yo nunca amé a mi país. Muchos de estos conflictos nacieron del patriotismo, una lucha de poder por las astillas del, hasta entonces, un imperio. Pero no me importa el nombre que mi casa tiene en un mapa. Esa lucha no tiene sentido y me mantengo lo más lejos que puedo de ella. No fueron estos ataques y la violencia desorganizada lo que arrebató la vida de mi esposa y de mi hija. Fue la enfermedad. Por la misericordia de Dios, para la bebé las cosas fueron rápidas. Nadie sufrió más. Me tocó observar con horror, sabiendo que no podía hacer nada por ellas. El único consuelo era que yo me quedaría allí hasta el final. Un día simplemente dejé de ir a trabajar. Nadie vino a buscarme. Dudo que hayan notado mi ausencia. Mi trabajo quedaba cerca de casa. Solo tenía que atravesar un campo. Podía verlo desde una ventana en mi hogar. Hubiera sido fácil ir y venir para cuidarlas de vez en cuando. Pero, ¿qué sentido tenía? Lo único que hacía era limpiar el suelo. Era tan inútil para el mundo como lo era para mi familia. Intenté llevar a Nadia al hospital, pero el viaje era muy largo y costoso. La traje a casa y murió aquella noche. Después de que Nadia y el bebé se fueron, bueno, no recuerdo mucho. Apenas si salía de mi cama. Apenas comía o dormía. Pensaba demasiado en quitarme la vida. Aunque parecía tentador, me sentía paralizado por mi propia insignificancia. Lo único que me mantenía cuerdo era la radio. Jamás la apagaba, incluso sin entender las palabras que decían.
En realidad, la estación que sintonizaba era en inglés, creo, pues no conocía ninguna palabra en ese idioma. Pero las voces, las canciones, el saber que la vida aún existía en aquella ciudad violenta me sostenía. No tengo idea de cuánto tiempo pasó hasta que volví a ver la luz del día. Estaba completamente hambriento, por lo que encontrar comida era mi mayor prioridad. Por supuesto, la radio vino conmigo. Iba conmigo a todas partes. Hablaba conmigo cuando dormía y cuando despertaba. No sabía lo que estaba diciendo, pero seguramente moriría conmigo. Entonces, cuando conseguí un poco de comida y agua, me di cuenta que lo único que podía hacer era volver a trabajar. A la mañana siguiente, simplemente regresé a la escuela donde trabajaba como celador y retomé mis actividades. A nadie pareció importarle. Como lo mencioné antes, nadie había enfermado desde hacía mucho tiempo, y los que laboraban en la escuela lo sabían. Me sentí agradecido de que nadie me apresurara a regresar al trabajo en los días más difíciles de mi vida. Los profesores nunca hablaron mucho conmigo, pero intercambiamos sonrisas en los pasillos y ese respeto mutuo probablemente fue lo que me motivó a regresar. El lugar estaba hecho un asco sin mí, así que tomé la escoba y los trapos de mi armario y empecé a limpiar. Sé que todos se sentían agradecidos de tenerme de vuelta, y lo mejor era que a nadie le importaba mi radio. La llevo conmigo a todos lados y mantengo el volumen lo suficientemente bajo para no perturbar a los alumnos. Nunca nadie me reclamó. De hecho, creo que les gustaba. El terreno de la escuela no es muy grande, pero requiere de un gran mantenimiento. El suelo siempre está pegajoso y manchado, por lo que la mayor parte del tiempo me la paso limpiándolo con un trapo. Los niños son descuidados y perezosos. Creo que esa es la única razón por la que conservo mi trabajo. En ocasiones tengo que mover las cosas de su lugar para asegurarme de que todo está lindo y limpio, y me siento orgulloso de ello. Y las reparaciones. La escuela siempre requiere de ajustes aquí y allá, y me siento feliz de poder ayudar. Algunos días estoy arreglando una mesa rota mientras escucho la radio, mientras que otras veces me encargo de cosas más serias, problemas estructurales. Hay días en los que tengo más trabajo como este. Me siento como una herramienta, un engranaje en una gran maquinaria. ¿Cómo pudo la escuela sobrevivir sin mí? Tardó bastante, pero nuevamente sentía que tenía un propósito en la vida. Atrás de la escuela hay una bodega repleta con alimentos en conserva. En lugar de un pago, tengo permiso de tomar toda la comida que yo quiera. Es un buen trato. De todas formas, ¿para qué quiero dinero? Antes solía llevar comida a casa, pero nadie parece notar que empecé a dormir en el sótano. La escuela es muy importante para mí y no puedo dejarla sin vigilancia. Cuando me siento atormentado por los recuerdos de mi esposa y mi bebé, le subo el volumen a la radio para alejar los malos pensamientos. Siempre funciona, excepto hoy por la mañana. Pues, hoy por la mañana, me desperté con un silencio mortal. De forma frenética, revisé la radio para ver lo que había sucedido. Honestamente no sé si puedo decir la cantidad exacta de días que la usé sin parar. ¿Será que dejó de funcionar naturalmente? La mayor parte de todo este tiempo me la pasé llorando. Me estoy volviendo loco sin la radio. Me puse un ultimátum a mí mismo. A la puesta de sol, si no lograba repararla, me suicidaría. Escribo esto porque la luz del sol muere lentamente y sé cuál será mi destino. Pensé en dar un último recorrido por los pasillos de la escuela para despedirme de los alumnos y profesores. Sé que me extrañarán, pero no puedo salir de este lugar. No puedo ir a ningún otro sitio sabiendo que mi radio está aquí, muerta. Ya no me quedan lágrimas. Parece que ya no puedo respirar. Vomité un poco de la comida que tenía en el estómago y me siento un inútil otra vez, tal y como me sentí cuando Nadia murió. Ya no le sirvo más a este mundo. Pero antes de quitarme la vida, cerré la puerta de este pequeño cuarto y puse una silla bajo la cerradura. Es el único cuarto que hay en este sótano y por debajo de la puerta entra un poco de luz, lo suficiente para saber lo que estoy haciendo. Si alguien tuviera la amabilidad de buscarme y ver lo que sucedió, no tendría que encontrarse con el terrible espectáculo. Quizás sientan que la puerta está bloqueada, sientan el olor de mi cuerpo en descomposición y simplemente se vayan de aquí. Pero dejaré mi radio y esta carta del otro lado de la puerta. Querido señor, si estás leyendo esto, no tengo más que una humilde solicitud. Repárala. Salva a mi radio. No merece morir y estoy avergonzado de no poder revivirla.
Ahora estoy listo para reunirme con Nadia y la pequeña Lumilda. Espero que la escuela pueda encontrar a otro celador que la ame y la cuide como yo. La hora llegó. No te olvides de mi radio. Stanislav. Cuando la madre retiró el acercamiento, Olivia tenía lágrimas en los ojos. Gracias por compartirlo, tío Stephen, dijo la madre con la voz entrecortada. Creo que es suficiente. Espera, espetó Olivia. Él dijo que había más. ¿Qué fue lo que viste? Antes de que el tío abuelo Stephen pudiera abrir la boca, la imagen se cortó. Yo estaba con la boca abierta. ¿Se trataba de eso? ¿El tío Stephen lo había encontrado? Entonces recordé que había un segundo CD. Ese no tenía ningún rótulo. Pero esperaba que allí estuviera la segunda parte de la entrevista. No era video, solo archivo de audio. La voz que escuché al inicio era la de Olivia. Hola, profesor. Le pido disculpas por mi madre, pero no dejó que grabara el resto de lo que mi tío me contó. Pero le pedí que continuara y grabé el resto de la historia escondidas en mi celular. Recordé que a inicios de año usted nos dijo que la historia de las guerras siempre era escrita por el lado vencedor. Respiró profundo y empezó a llorar. Pero la historia de todos es importante, incluso la de aquellas personas tristes y patéticas que nunca fueron ni ganaron nada en sus vidas. No he podido dormir una sola noche entera desde que empecé este proyecto, así que tiene que escuchar lo que mi tío me contó. Yo también tenía lágrimas en los ojos. La sinceridad en las palabras de la niña era algo que conmovía. También me sentí honrado de que Olivia recordara una frase que había recitado en medio de una clase, pues había escuchado lo mismo muchos años antes de mi profesor de historia en secundaria. Antes de que pudiera ponerme más sentimental, el audio empezó nuevamente. Se escuchó la voz frustrada de la madre. Si quieres escuchar el final de la historia, perfecto, pero no es algo apropiado para un proyecto escolar. Déjame terminar, vociferó el tío Stephen. Si es demasiado para ti, puedes ir a preparar un sándwich a la cocina, pero Olivia quiere saber lo que sucedió. Escuché que la madre murmuraba algo y salió de la sala. Olivia y su tío se quedaron solos. La imaginé mirando a aquel hombre llena de expectativas. Entonces, ¿encontraste la radio o se destruyó cuando la escuela explotó? El hombre gruñó y escuché el sonido inconfundible de un encendedor. Aquella carta empezó hablando lentamente. Tenía una fecha. ¿Qué fecha?, preguntó la niña con ansias. Había sido escrita 2 semanas antes de que empezáramos a levantar la escuela. Pero, ¿no habías dicho que esa escuela había sido atacada desde hacía por lo menos 2 años? Sí, respondió el tío Stephen. Eran 2 años. Hubo un silencio prolongado y sentí cuando los vellos en mi brazo se erizaron. La imagen que me vino a la mente era demasiado para poder expresarla, pero el tío abuelo Stephen la puso en palabras sin esfuerzo. Evidentemente me pasaría la vida entera pensando en aquello. Ese Stanislav entró a una escuela vandalizada, un lugar que se caía a pedazos para limpiar sangre y tripas como si fueran polvo y refresco derramado. Le sonreía a los cadáveres en los pasillos y creía que le devolvían la sonrisa por su radio. Arrastraba cadáveres para limpiarlos y después regresarlos a donde los encontró. El techo se había caído, por lo que cuando llovía, todo debía encharcarse. Pero creo que no podía sentir ya nada. Pude escuchar a Olivia llorando fuertemente. Encontré la despensa a la que se refirió. Era comida en conserva que probablemente sabía mierda. La mayoría de los frascos tenían moho. ¿Viste su cadáver? Sí, ahorcado, pero aún parecía tan lleno de vida. No se estaba pudriendo. Aquello no había sucedido hacía años. ¿Parecía en paz?, preguntó la niña con desesperación. No sabría decirlo. El olor era espantoso. Su rostro estaba azul y los ojos le habían brotado. Más o menos así. Imaginé al tío abuelo Stephen haciendo la demostración. ¿Y la radio?, murmuró Olivia. Escuché cuando Stephen le dio una larga calada al cigarro. Sí, la radio estaba allí y aún funcionaba.